Amados hermanos, muy buenos días, cordial saludo. Para mí un privilegio, no me cansaré de repetirlo, que me da el Señor para poder seguir compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y ya hoy, por la buena voluntad del Señor, llegamos al final de la carta a 1 Tesalonicenses. Y quiero invitarles a que me acompañen en 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a estar, ya como ya lo expresé, finalizando comentarios y algunas exhortaciones que nos da el Señor en su bendita y preciosa palabra por este equipo misionero encabezado por el apóstol Pablo. Dice capítulo 5 de 1 Tesalonicenses 25 al 28. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bueno, mis amados, entonces para finalizar vamos a comenzar en oración y que sea el Señor guiándonos y dirigiéndonos en este final de esta reflexión de la carta 1 Tesalonicenses. Muchas gracias, Señor, te damos por la bendición de habernos permitido, Señor, poder estar en tu presencia, con la guía tuya, Espíritu Divino, a través de tu palabra, Señor, poder conocerte un poquitico más y saber también y conocer tu voluntad. Ruego, Señor, que nos guíes. Muchas gracias por habernos traído hasta aquí. Y yo te ruego que tu palabra, como tú quieres, Señor, en esta mañana sea viva y eficaz. Por favor, bendícenos, Señor, en esta mañana y ayúdanos, Señor, a que podamos ser edificados. Muchas gracias, Señor. Amén. Oración del apóstol Pablo. Él solicita a los hermanos, como lo expresa allí en el versículo 25, hermanos, orad por nosotros. Está hablando a creyentes por lo que habla allí de hermanos. Somos uno en Cristo Jesús, un solo Padre, un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo bautismo. Hemos nacido bajo la gracia de Dios. Entonces esto nos permite ser hermanos, porque estamos una vez más bajo un mismo Padre, que es el Padre de los cielos, es el Dios altísimo, Dios eterno, y todo lo que Él tiene para darse a conocer. Hermanos, dice, pide aquí una vez más, orad por nosotros. Y como el apóstol Pablo en esta carta habla en la forma plural, pide oración por este equipo misionero, Pablo, Silvano, Timoteo. Este equipo misionero que llegó allá a Tesalónica, compartió la palabra del Señor, estuvieron ellos allí invirtiendo, sembrando la palabra del Señor, y les pide oración a estos hermanos. La oración es fundamental, esencial, necesaria. Nos necesitamos, mis amados hermanos. Yo les animo para que en el Señor podamos primeramente tener este privilegio, la oración, su privilegio que el Señor nos da de orar a Dios. No es un monólogo, es un diálogo. Eso es lo que el Señor anhela y desea, que nosotros podamos tener una comunicación con Él y Él con nosotros. Nosotros con Él y Él con nosotros. Oración. Hay mucho que hablar de la oración, pero aquí quiero hacerlo de una forma resumida, pero que lo miremos, mis amados, como un privilegio que nos da el Señor y una responsabilidad que tenemos entre nosotros como hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús. Orar. Dice aquí, quiero que me acompañen unas hojitas ahí, o quizá de pronto una hoja o dos hojas más adelante, en 2 Tesalonicenses, que si el Señor lo permite estaremos hablando más adelante, en el capítulo 3, 2 Tesalonicenses 3. ¿Por qué pedía oración el apóstol Pablo aquí en la segunda carta de los Tesalonicenses? Dice 3:1,
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces aquí, mire, el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, está pidiendo para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Debe ser, mis amados, esto no es cuestión humana solamente, esto no es cuestión del poder del hombre, sino es poder de Dios. La oración es fundamental, esencial y necesaria, mis amados, y les rogamos también, así como nosotros lo estamos haciendo por ustedes, amada iglesia, así también que lo hagan por nosotros, para que también aquí en el Valle del Cauca, en toda esta región occidental de nuestra Colombia, pase esto, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como también Dios lo sabe que estamos orando por ustedes para que la palabra de Dios se difunda allí en el centro de Colombia, allí en Cundinamarca, bueno, en todos los sectores aledaños a esta región donde Dios les ha puesto. Entonces, nuestra responsabilidad, una vez más, orar los unos por los otros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y también nos dice aquí la Escritura para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Siempre habrá acechanzas del diablo, siempre habrá falsos maestros, siempre habrá oposición para que la palabra de Dios nos predique, nos enseñe. Siempre, siempre. De una manera u otra siempre va a haber oposición para que la palabra de Dios no se predique, para que Jesucristo no se dé a conocer. Entonces, atentos, mis amados hermanos, y creo que debemos estar orando al Señor para que nos dé la fortaleza para seguir adelante y cumpliendo este buen propósito de dar a conocer a Jesucristo, y que muchas más personas que hoy no llevan gloria a su nombre lo puedan hacer. También nos dice aquí, en el versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Bueno, este saludo lo presenta el apóstol Pablo en la carta a los romanos, Pedro también lo manifiesta. Parece que era una costumbre, mis amados hermanos, es costumbre de ese tiempo que se saludara de esta manera, con un beso santo. No solamente es un beso santo, porque se está desarrollando y se está operando en la iglesia del Señor Jesucristo. Eso debemos tenerlo presente. A veces estas situaciones que no son relevantes en la Escritura, ni son doctrina fundamental, ni afectan la buena predicación de la palabra de Dios, pero a veces esto lo convertimos como una situación que tiene que hacerse, y si no se hace, pues es un pecado dentro de la iglesia, y esto no debe mirarse de esta manera. Era una costumbre, mis amados, como hoy también en nuestros días, en muchas culturas, en muchas partes de este mundo, tienen esta costumbre, un beso santo. A veces lo hacen en mejilla, en la mejilla izquierda, en la mejilla derecha, bueno, o a veces un solo abrazo, o como de pronto, usualmente, lo hacemos aquí en nuestra Colombia, pues también nos damos la mano, ¿cierto? Una señal de fraternidad, pero también usan a veces con mucho respeto, y eso sí quiero hacer énfasis, que se debe hacer en la santidad de Dios. El ósculo santo, el beso santo. Que si se hace de otra manera, mis amados hermanos, no se pega, con tales que sea una muestra y señal auténtica de confraternidad dentro del pueblo de Dios. Entonces, esto nos lo muestra una vez más el apóstol Pablo en las diferentes iglesias locales en ese tiempo, que se saludaban de esta manera. Entonces, que si lo hacemos entre nosotros, mis amados, que pueda ser una señal de pureza, de santidad, de hermandad y de mucho respeto con aquellas personas que nosotros operamos esta forma y esta manifestación de fraternidad. Bueno, esto sería para ampliarlo más en el aspecto cultural, pero como ya lo expresé, es simplemente una costumbre dentro de la cultura del primer siglo. También dice aquí el 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. El apóstol Pablo y este equipo piden esta carta
pueda ser leída a todos, no solamente a los que estaban allí escuchando este mensaje, sino que fuera proclamada para la edificación de todos los santos en todo lugar. Una vez más, dice, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos. También el 27, aquí en la NTV, en la traducción viviente, dice, les ordeno en el nombre del Señor que se lea esta carta a todos los demás hermanos. Bueno, aquí está la palabra conjuro y aquí está la palabra ordenanza. Entonces es una señal de autoridad, pero que sí se debía compartir esta enseñanza porque era de parte del Señor, debía hacerse y creo que ayudaría y nos va a ayudar mucho para nuestra edificación. Es nuestra responsabilidad edificarnos a través de la palabra, es nuestra responsabilidad compartir lo que nosotros recibimos con otros. Yo le animo en ese sentido. Si usted tiene la oportunidad de estar en un seminario, estar estudiando algún instituto, universidad bíblica, bueno, que se esté preparando para el ministerio, cual sea que el Señor le tenga para su vida, no nos guardemos lo que aprendemos, no nos guardemos lo que el Señor nos dice, compartámoslo, porque una vez más es una responsabilidad, porque esto va a traer edificación a la iglesia, como el apóstol Pablo quería y pretendía aquí con estos hermanos en Tesalónica. 28 nos dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bueno, una despedida también muy usual en las cartas del apóstol Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es un saludo y una despedida característica del apóstol Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para recordar que esto que se estaba diciendo, esto que se estaba presentando, esto que se está hablando, no era mérito alguno de hombre, sino que era totalmente poder de Dios para salvación. Esa es la gracia. La gracia, y le animo para que usted lo mire como la palabra de Dios nos lo presenta, la gracia del Señor. Es algo que el Señor da al hombre, que no merecemos, no, para nada, en absoluto, pero es obra completa y perfecta de Dios, que quiere ofrecer esto al pecador. No hay mérito alguno, y recordemos lo que nos dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no es por obras, y esto quiere hacer buen énfasis el apóstol Pablo cerrando esta escritura aquí en 1 Tesalonicenses, que él escribe bajo la gracia de Dios. Y espero que si usted no ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, hoy lo puede hacer. Recuerde, nadie entrará al cielo por obras, ninguno, por más que quiera hacerlos, por más buena actitud que tenga, por más bueno que usted se considere, al cielo no vamos por nuestros méritos, sino por el mérito que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis amados, un bendecido día en Cristo Jesús y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.